Besos con picayelo en la caverna de pelos para Oscar Jiménez hasta New Jersey. Luis González hasta Guanajuato. Héctor Mauro hasta la Ciudad de México. Israel Córdoba hasta el Fresnal, Veracruz. Saúl el Soñador Hernández. Elber Gamer. Droc Rodríguez. Mario Vera hasta Las Texas. Zurdo Sandoval hasta Oaxaca. Kevin Hernández. Rubén Villaseñor. A la familia González Narváez hasta Semita City. Y Alejandro Carrillo hasta Phoenix, Arizona. Y que no se les olvide, expulsados, si no les gustan los saludos, a veces no escucho. Favor de tocarme la corneta para procesar su queja. La vida siempre da de vueltas, giros de 180 grados, cambios de actitud y sobre todo, cambios en el pensamiento humano. En el fútbol también es así, y más cuando ves que las cosas no van bien. Hemos hablado en este canal de jugadores que han olvidado sus raíces y se han dejado llevar por el dinero y la fama como Javier Aquino y muchos otros más, de los que platicaremos en otro video. Pero la situación que verás a continuación, ojo, no es lo que sucedió a este pedazo de crack, pues esa historia la conocemos al derecho y al revés, sino el cómo ha resurgido de las cenizas a raíz de su problema. Salvador Cabañas es un tipo que nunca perdió la fe y mucho menos la humildad, pues a pesar de que en 2010 este ente echara a la basura su carrera por tomar una decisión fatal, apenas logró volver al mundo para librar la mejor de sus batallas, la supervivencia. En este video escudriñaremos cómo es que Cabañas se levantó de las cenizas y logró construir una nueva vida a base de trabajo y de esfuerzo, tras tener una racha desafortunada, pero que a su vez le enseñó a valorarse y a reconstruirse económica y emocionalmente. Un jugador de fútbol que tuvo todo para ser el mejor futbolista del continente, pero que estuvo en el lugar y en el momento equivocados, junto con aquellos que se aprovecharon de su desdicha y terminaron mordiendo el polvo y en el olvido para siempre. Hoy, la sutileza de Cabañas es muy fría y calculadora, a pesar de que las secuelas del funesto hecho hace 10 años le estén cobrando factura con la pérdida de uno de sus sentidos para toda su vida. Es por eso que hoy te presento el resurgimiento del olvido de Salvador Cabañas. Espero entiendas este video y que sirva de ejemplo para quienes ya no conocen sus raíces. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Después de que Salvador Cabañas perdió su carrera como futbolista en aquel fatídico 2010, año donde era la superestrella del América, el delantero paraguayo vivió en carne propia una realidad que le estaba plagada de mentiras y pantomimas que él mismo y su ambiente le generaron. Luego de ser uno de los futbolistas mejor pagados en el fútbol mexicano, quien tenía un salario de $210,000 mensuales, de ser el mejor delantero del América y de ser un futbolista que pudo romperla, no solo en México, sino en Europa, Cabañas entendió que el hecho de ser un jugador profesional no te hace ser inmune a la violencia ni a la realidad que se vive en todos lados. Desde aquella bronca en el baño del bar, su vida cambiaría para siempre, pues luego del hecho, todo lo que él creía tener a su lado se derrumbó. Desde la supuesta avaricia de su exesposa y de su representante, quienes actuaron de manera deshonesta según contó el exjugador paraguayo, aunque la realidad es que su exmujer tuvo que vender 2 autos del jugador tasados en $90,000 entre ambos para poder pagar su rehabilitación. Cuando este cayó en el abismo más oscuro de la vida, las personas más cercanas a él se dedicaron a estafarle por todos lados, a buscar sus propios intereses mismos que consiguieron en un 2x3, no sin antes meterse en una serie de acusaciones. Una de ellas, y que estuvo en el ojo del huracán, fue María Lorgia, la entonces esposa de Chava. Lo había señalado como un amante empedernido del etanol y de verdura loca en el Congal, producto de la fama y la fortuna que este gozaba cuando estaba en funciones. Todo eso salió a la luz por parte de los dos implicados, información totalmente privada que empezaba a desmenuzar el problema, reflejando que ni todo el dinero del mundo puede otorgar la supuesta felicidad a una familia. Pues Cabañas tenía todo a su alcance, pero ni eso hacía que estos dos personajes llevaran un mejor rumbo en sus vidas. Bajo esos hechos, el mariscal, ya con broncas físicas, logró resolver sus problemas jurídicos, pues algo que pocos supieron fue que Cabañas tenía varias propiedades tasadas en millones de dólares. Dicho por él, este empezó a invertir cuando aún jugaba fútbol. Sin embargo, muchas de ellas quedaron en el litigio, ya que la ex esposa pujó por ellas, poniendo por delante a sus 2 hijos, además de que su representante también aprovechó la situación para obtener beneficios monetarios. Prácticamente todo era una cuna de lobos, que al paso de los años este tipo de problemas siempre se vuelven insoportables. En 2016, aún con los litigios en puerta, María Lorgia se fue de Paraguay para rehacer su vida, siendo intermediaria en una casa de empeño, pues para ese entonces ya no había más dinero de
dónde agarrar, pues las propiedades de Cabañas, no todas, las tenía en su poder el representante José María González, quien terminaría traicionando también al futbolista. Durante esos años, luego del accidente, para Salvador, el comenzar de nuevo fue una tarea maratónica y épica. Aunque años después, la exesposa del futbolista confesaría que Salvador, que su familia le había hecho coco wash, algo que quizá tenga un punto debatible, pues nadie, hasta ahora, puede llegar a entrevistar a Chava o a verle si no es con el permiso de su hermano. Muchas de las cosas que se dijeron luego del abandono de Salvador Cabañas fueron que vivía en la pobreza cuando este se le vio haciendo pan en su casa. Ese punto ha sido el de inflexión en su vida, regresar a sus viejas costumbres para reivindicarse. Cuando varios medios hicieron reportajes, siempre lo hicieron ver como el futbolista que estaba en el ocaso de su carrera y que estuvo abandonado y sin dinero. Lo cierto era que Cabañas no tuvo acceso a sus cuentas, todo estaba en litigio y el hacer pan para él era como una terapia. Además de que no había otro lugar mejor que estar en casa, justamente donde todo inició. Para escudriñar un poco más sobre esto, Cabañas contó que desde la humilde casa de sus padres, empezó a soñar, pues él había nacido con la pelota pegada a sus pies. Por cierto, desde que tenía 14 años ya se le visualizaba con una dosis de calidad. El simple hecho de creer en él mismo fue el parteaguas para que llegara lejos. No por nada Salvador tenía mucha picardía en sus pies y a pesar de que no contaba con un físico común al de los futbolistas, nunca dejó de luchar. De hecho, cuenta Cabañas que cuando apenas era un chaval, un técnico le había dicho que mejor se dedicara a otra cosa, pues como futbolista nunca triunfaría. Pero la historia ya la conocemos y aún así, Cabañas, luego del momento más crudo de su vida, logró salir adelante con la misma gallardía que lo hizo jugador profesional. Luego de su rehabilitación, la cual le motivó hasta jugar en el fútbol amateur en algún momento de su vida, logró tomar las riendas de sus negocios. Sobre esa parte, contó que antes de que él sufriera la pérdida de su carrera, ya había hecho algunas inversiones, por ejemplo, en un complejo deportivo que está en la capital de Paraguay, del cual obtiene muy buenos ingresos y que a pesar de haber perdido poco más de 20 millones de dólares en propiedades y cuentas en todos los litigios, nunca ha vivido en la bancarrota, pues aún conserva departamentos en Cancún y Acapulco. O sea, la historia de que Cabañas estaba hundido en la pobreza o vivir como indigente es totalmente falsa. Quizá Cabañas sea de los pocos que se blindaron ante el fracaso de sus carreras, aunque este tema, el ocaso de su vida futbolística, no se debió para nada a una baja de juego o en un golpe con karma, sino a un hecho muy en específico que sí, claro, llegó gracias a una mala decisión y a los excesos del poder combinados con un pleito de faltas. A pesar de que Chava no sufre de ingresos y de que no está en la pobreza extrema, cabe señalar que actualmente vive una muy dura realidad. Luego de que se viniera la pandemia del COVID-19, Salvador Cabañas tuvo que regresarse a Paraguay, pues si recordamos, hace algunos meses por allá de mayo del año pasado, los cafetaleros de Chiapas se hicieron de sus servicios luego de que el delantero paraguayo recibiera algunos homenajes en tierras aztecas. Cabañas era auxiliar técnico en el equipo, pero solamente se mantuvo por 6 meses. Su regreso a las canchas data desde el 2017, donde fue invitado a finales de ese año a un partido de leyendas. Desde ahí, se supo que Cabañas quería seguir jugando lo mejor que sabe hacer. Sin embargo, pese al riesgo que corre de jugar fútbol debido a que aún tiene el artefacto en su cabeza, cualquier golpe en esa zona sería de mucho riesgo. Cabañas se dedicó a deambular por el fútbol amateur. Apenas en el 2018 se le vio incursionando en el Deportivo Aragón de Oaxaca en una exhibición en el Día del Niño. Este equipo, que se vio caracterizado por fichar estrellas en el ocaso de sus carreras, como la del Parejita López, César Villaluz, El More Mosqueda, Matías Buoso, entre otros. También jugó algunos partidos en el fútbol 7, además de incursionar con el equipo de Peñaflores, que participó en un torneo amateur llamado La Unión en Morelos. Aún así, Salvador no quiso dejar la pelota y pasó durante esos años dando entrevistas sobre su actualidad y sobre las nuevas expectativas que tendría en el ámbito profesional y social. También se le vio hacer una pequeña gira de leyendas con el América, el cual disputó algunos encuentros, entre ellos uno contra Chivas en el Estadio Jalisco. Poco a poco el paraguayo regresaría a las canchas donde había dejado toda su vida. Eso sí, recordó en varias entrevistas cómo el Club América se había olvidado de él tras el accidente. Comentó que cuando estaba en el mejor momento de su carrera y tenía ya prácticamente amarrado un precontrato de $1.700.000 con el Manchester United, el América le había doblado su salario y además le había otorgado los departamentos de Cancún y Acapulco para que el paraguayo siguiera en el club.
Prácticamente lo trataban como un rey, como una persona de opulencia que tenía a sus pies millones de dólares listos para ser negociados. Es ahí donde entra la realidad del fútbol mexicano y los sueldos estratosféricos que los futbolistas reciben solo por patear un balón. Sin embargo, luego de su desdicha, el América se olvidaría por completo de él, y en una entrevista dijo algo muy real y que muchas veces los futbolistas lo dejan a la ligera. La frase dice como tal: cuando juegas eres figura y cuando no, nadie te hace caso. Es triste pero ingrato. Así es como el karma llega. Si bien Cabañas en algún momento de su vida lo tuvo todo, la realidad es que los excesos, las malas decisiones y el jugar con fuego siempre pondrán a cualquier persona en la delgada línea entre el adiós y el éxito. Desgraciadamente, las secuelas del problema de hace 10 años, al paso del tiempo se agudizarán de más. De nueva cuenta, en entrevista, el paraguayo aceptó que las cosas no andarán bien, pues poco a poco empieza a tener problemas en uno de sus ojos. Justamente cuando Salvador regresó a jugar fútbol hace algunos años, se dio cuenta que su forma física jamás sería la misma y también sería imposible practicar el fútbol a mediano plazo. Desde ese momento, Cabañas también se dio cuenta que su vista ya no funcionaba muy bien, y es que de los dos ojos, el izquierdo es el más afectado por las secuelas. Cuando tiene la pelota ya no alcanza a ver escasos metros, y eso se vuelve más complejo cuando trata de pasar la pelota o de correr a los espacios. Suena imposible volver a jugar así. Según algunos informes sobre el tipo de problemas que tendrá a largo plazo el exjugador, uno de ellos, y el más notable, sería el debilitamiento visual. De ahí se desencadenarían migrañas, dolores y cambios de estado de ánimo. Prácticamente un viacrucis de por vida para el futbolista. Actualmente, Salvador piensa que la mejor forma de subsistir es viviendo de sus negocios y de una apuesta económica más austera. Recuperar un poco de aliento en casa de sus padres, donde ha logrado recuperarse de todo un infierno que él mismo provocó, que acabó con su carrera profesional y que le hizo ver la vida de una manera totalmente distinta. Porque sabemos muy bien que el futbolista se corrompe cuando éste se cree dueño del mundo. El dinero y la fama del éxito prematuro siempre ciega a las personas. Se olvida de sus raíces, de sus costumbres, de su humildad, dando paso a una vida sintética que muchos desean tener, pero que no saben lo costosa que puede ser si esta no se lleva con prudencia y responsabilidad. Salvador Cabañas ha luchado para sobrevivir, sí, no solo al accidente, sino también a la vida misma. Esa que cuando te equivocas no te perdona, y si no fuiste honesto contigo mismo, la factura puede ser cara, con la única diferencia que o la pagarás en una sola exhibición o el resto de tus días como el mariscal Cabañas. Es por eso que yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Cabañas no hubiera salido de fiesta en aquel 2010? ¿Hubiera llegado al Manchester United? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.